Muy buen día, estimado licenciado y compañeros maestrandos. Nosotros somos el grupo B1, integrado por Emily Nardón, Yesenia Cardona, Byron Torres, Dielman Barco, Ninette Samayoa y su servidor, Efre Hernández. En esta oportunidad trataremos el tema de la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Alcance. El alcance de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor respecto a la información comparativa presentada en los estados financieros. De igual manera deberá establecer si existe auditor predecesor o si no fueron auditados los estados financieros, de tal cuenta que deberá de utilizar la NIA 510 respecto a saldos iniciales. Naturaleza de la información comparativa. Esta naturaleza va a depender de los requerimientos establecidos en el marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques relacionados a esto. El primer enfoque nos habla respecto a cifras de periodos anteriores. El segundo enfoque trata sobre los estados financieros comparativos. La diferencia entre estos dos enfoques es que en el primer enfoque el auditor emitirá opinión respecto al periodo actual. Y en el segundo, el auditor emitirá opinión respecto a cada estado financiero que se presente. Esto normalmente está establecido en los requerimientos legales y se deberá de establecer en la carta de encargo. De igual manera, esta norma trata por separado los requerimientos de cada uno de estos enfoques. Continuamos con los objetivos. El objetivo del auditor es obtener evidencia auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa. Y de conformidad con esa evidencia obtenida, emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor en función a las circunstancias del encargo. También es importante que conozcamos las definiciones. La norma nos define la información comparativa, y la información comparativa son todos aquellos importes e información a revelar incluida en los estados financieros y relativo a unos o más periodos anteriores de conformidad con el marco de información financiero aplicable. También define las cifras correspondientes de periodos anteriores, y esta las define como la información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Esto con el objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual. Para finalizar con las definiciones, nos definen los estados financieros comparativos. Esto como la información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual, y a los que sí han sido auditados, el auditor hará referencia en su opinión. Ahora vamos a ver los requerimientos de NIA 710, en el cual nos habla sobre los procedimientos de auditoría. Pues el auditor determinará si los estados financieros incluyen información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada y en su caso que ésta haya sido expresada. Para ello, el auditor evaluará la información comparativa que concuerde con los importes y otra información presentada en periodos anteriores. También evaluará las políticas contables reflejadas en la información comparativa y que éstas sean congruentes con las aplicadas en el periodo actual. En todo caso, estas hayan sido modificadas, evaluará que se hayan aplicado de forma adecuada a la información financiera comparativa. También en los requerimientos nos habla sobre las posibles incorrecciones materiales, para lo cual el auditor, si detecta una posible incorrección en la información comparativa al realizar la auditoría del periodo actual, aplicará procedimientos de auditoría adicionales, esto con el fin de obtener evidencia suficiente adecuada respecto a la duda de la incorrección material. También nos habla sobre las manifestaciones escritas. Dice que el auditor solicitará manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiera dicha opinión. También algunas manifestaciones escritas específicas relacionadas con cualquier reexpresión utilizada para corregir incorrecciones materiales que estén relacionadas con la información financiera comparativa.
Esta norma también nos habla acerca de los informes de auditoría y hace referencia a las cifras correspondientes de periodos anteriores. En la parte de los requerimientos vemos que nos indica que cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a estas cifras, a menos que las circunstancias así lo requieran. Una de estas circunstancias puede ser que cuando el informe de auditoría del periodo anterior se haya emitido, ya sea con una opinión con salvedades, una denegación de opinión o una opinión desfavorable, y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. Esta norma también nos indica que si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior y que a pesar de esto se emitió una opinión no modificada y las cifras de periodos anteriores no han sido reexpresadas o no se ha revelado información acerca de esto, el auditor expresará una opinión con salvedades o desfavorable sobre el informe de auditoría de los estados financieros del periodo actual, es decir, sobre el informe de auditoría que él está preparando. También nos hace referencia a los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. En este indica que el auditor puede hacer referencia o no de esto, y si él decide hacer referencia a esto, deberá señalar en un párrafo de otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor y el tipo de opinión que se expresó en ese momento, y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron a que esta opinión se diera, así como la fecha de dicho informe. Continuando con nuestra exposición, tenemos los estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no han sido auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras de periodos anteriores no han sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones materiales que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. También tenemos lo que son los estados financieros comparativos. Cuando se presenten estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presentan estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. El auditor puede expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, o bien denegar la opinión o incluir un párrafo de énfasis con respecto a uno o más periodos, a la vez que se expresa una opinión distinta sobre los estados financieros del otro periodo. También tenemos lo que es cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual. El auditor, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente expresó, se revelarán los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones de conformidad con la NIA 706. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. En esta ocasión, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el mismo y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron dicha opinión, asimismo la fecha de dicho informe. Estados financieros del periodo anterior no auditados. En este caso, el auditor comunicará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados, aunque dicha declaración no exime al auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y detectar alguna incorrección en los saldos de apertura que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Conclusión. Esta norma está enfocada en la información comparativa y para ello indica que el auditor debe evaluar si existe un auditor predecesor de los estados financieros del periodo anterior o si no fueron auditados. También hace referencia a que el auditor deberá tomar en cuenta la NIA 510, saldos de apertura, verificar que estos saldos no contengan errores significativos y al emitir el informe de auditoría, si la opinión del periodo anterior es modificada y aún no se ha resuelto la cuestión que originó dicha opinión, el auditor deberá expresar una misma opinión para el periodo actual. Gracias por su atención.